Четвертый международный фестиваль экспериментального видео «Ошибка процесса» с 25 по 29 апреля 2017 года в Вальпараисо, Чили. Creo que son muchas cosas a la vez, pero yo creo que tiene harto que ver con la magia, para mí al menos, como tiene que harto que ver con una especie de mundo interno donde realizamos cambios para que ocurra algo en otro lugar, algo así, como en nosotros mismos, o son como es una especie de reflejo de uno mismo, yo creo, para mí, o yo percibo el trabajo así, como trabajar en el arte es trabajar en ti mismo. Al venir del mundo de las artes visuales con imágenes más fijas, para mí empezar a trabajar en video y en animación significó como hacer trabajos en los cuales el proceso es la obra, que eso es muy evidente en algunos de nuestros trabajos, como las animaciones, y en general para mí el video y el cine es un arte que tiene que ver con presenciar una performance o presenciar un cambio, que es algo que es mucho más vivo que el trabajo de taller de dibujo, siendo que todavía me encanta. No, también es político, también es sexual, también es místico, pero creo que para mí tiene que ver con esa transformación permanente. Bueno, significa muchas cosas. Yo creo que una cosa que nosotros hemos repetido harto y que es como, creo, parte esencial del trabajo cotidiano cuando animamos y cuando trabajamos en general, es tomar nuestros defectos y errores como virtudes o convertirlos en virtudes. Por ejemplo, hay una regla, tenemos en la película 10 reglas y una de ellas es que la cámara siempre se mueve entre cuadro y cuadro, que es mover un trípode normal, ir moviéndolo entre cada toma que se hace. Y eso viene del hecho de varias cosas, pero entre ellas es que no somos capaces de mantener un trípode fijo sin patearlo o sin que se nos mueva. Ese tipo de cosas las tratamos de, en vez de sufrir porque cometemos errores de ese tipo, tratamos de que ese error se convierta en una virtud, característica y motor creativo. Sí, yo creo que también hay otra cosa que no sé si lo llamamos tanto errores, yo creo que hablamos más de accidentes o de lo accidental, que es algo que en general intentamos que suceda en nuestro trabajo, desde lo más material plástico, que es como la manera en que chorrea el brochazo en una pintura o algo así, hasta algo más espiritual, que es que nos gusta sentir que los trabajos crecen por sí solos, como si fueran una especie de árbol que estamos regando y que tiene que crecer más que un diseño que preconcebimos y que después simplemente ejecutamos. Como nos gusta más que sea algo que vamos viendo crecer y que nos va sorprendiendo a nosotros mismos. Creo que la película se trata de eso. Sí. Justamente es como la película o nuestro trabajo día a día, es como esa tensión entre la narrativa propia de los materiales, como el cuento que los materiales te van contando, y la narrativa que nosotros le estamos tratando de imponer a la fuerza de esos materiales, como que queremos que te cuenten otra historia, una historia relacionada con Colonia Dignidad, con una mujer que escapa, una fábula. Sí. O sea, creo que estamos siempre como en esa... En general creo que nuestros trabajos viven en esa zona de tensión entre algo que es puramente abstracto y material y algo que tiene una historia más humana. Bueno, la película, el primer esbozo de guión que tuvimos, de hecho, era una adaptación de La Bella y la Bestia, donde Bella era la chica rubia principal, María, y Bestia era todo el resto, la película, el guión, que trataban como de atrapar a este personaje. Y se fue filtrando esta idea de Colonia de Dignidad y empezó como empezó a tomarse la película en un sentido que era bien inesperado y que es que básicamente nosotros nos imaginamos que somos la productora de Colonia de Dignidad. Somos como los directores de Paul Schaeffer. Esto es una idea que hemos estado desarrollando ya de trabajos anteriores, que es el juego de rol, básicamente, que
hacemos trabajos imaginando que somos otra persona y no que nosotros somos Joaquín y Cristóbal, sino que somos, no sé. En casos anteriores fue, no sé, con un proyecto que se llamaba Tercer Mundo, hicimos una serie de videos hechos por un fanático religioso, alguien que pensaba ser un elegido. En este caso, somos la productora de animación de Colonia Dignidad, como si Paul Schaeffer hubiera sido un Walt Disney y nos preguntamos qué película hubiera hecho este Paul Schaeffer Disney. Sí, también esto también se ha ido colando cada vez más porque hay una cosa que, de hecho, yo creo que tú, Cristóbal, has metido más, que es que hemos sentido que es importante en los últimos trabajos meter alguna ancla al mundo real, como que no sea solamente un cuento de hadas. Entonces, si es como un cuento de hadas en que Jaime Guzmán viene a pedir perdón, a un grupo humano, aparte de nosotros, le va a importar más o va a tener algún peso específico. Entonces, eso se empezó a colar como una referencia de Colonia Dignidad en la película y terminó comiéndosela por completo. O sea, ahora, si eso se va a entender, el corte final... Claro, y Colonia Dignidad era algo como un lugar o un símbolo donde confluían muchas de estas cosas, precisamente porque si estábamos trabajando como con el mundo de los cuentos de hadas, la manifestación o una manifestación de eso europeo o una manifestación muy bestial de lo europeo y de lo germánico, no sé si pensamos en Hansel y Gretel o estos cuentos que vienen de esa zona del mundo, en la historia de Chile es Colonia Dignidad, es como ahí es donde aparece como la germanofilia chilena o todo ese como universo simbólico de manera más brutal y también era algo muy presente en los medios durante nuestra infancia y que se conecta más encima con la historia de la dictadura, que es la historia de nuestra infancia. Entonces era un lugar donde confluían muchos intereses o no sé. No pensamos en un público específico, pero sí creemos que es un acto de comunicación. O sea, a mí me gusta hacer películas que me gusta ver, ¿cachai? No solamente me gusta hacer películas que me gusta hacer. Entonces, como que si yo sufro viendo la película por aburrimiento, por ejemplo, hay un problema. Por ejemplo. Sí. Yo creo que era algo que en un comienzo, o a mí me enorgullecía decir un poco, no estamos pensando en nadie más, como cuando hacemos las cosas para nosotros mismos. Y la respuesta es no. De hecho, esta búsqueda de elementos de realidad en nuestro trabajo tiene más que ver con estar satisfechos nosotros mismos y con estar sentidos, o sea, con sentir que nosotros tenemos anclas a la realidad. Últimamente, como me he enfrentado a ciertos casos de cine o arte que logra objetivos políticos y que me han hecho dudar un poco de estas mismas como preconcepciones que tenemos de una educación artística muy académica, muy monacal. ¿Moralista? Onanista, digo. Onanista, como... sí, me han hecho dudar un poco de eso, de nuestra propia formación o de si estamos repitiendo patrones que simplemente son, eso, que son aprendidos de una academia o de... Sí, en todo caso, naturalmente no nos sale o no nos ha salido pensar en términos de audiencia, como hacer... Sí, creo que sucede un poco más cuando hacemos exposiciones. Sí, ahí hemos como empezado a pensar como a quién le estamos hablando, como tratar de hecho, los últimos 4 años hemos estado habitando nuestras exposiciones, usamos nuestras exposiciones como taller. De ahí nos hemos enfrentado a esto que estamos en contacto directo con la audiencia, sabemos cuál es la cara, sabemos cuántas personas entran al día. Tenemos sus teléfonos, tenemos sus direcciones. Claro, sí. Tenemos cámaras en sus casas, ¿no? Bueno, eso ha sido muy aleccionador, como cuál es el público real al que uno le está hablando. Creo que la película es un intento de respuesta a la pregunta de qué pasa si tomas una estructura de cortometraje y una técnica que habíamos usado en cortometraje y la estiras hasta el largo. Y viene también de una honestidad con nosotros mismos. Yo en general veo más largometrajes que cortometrajes. Entonces como me sentí un poco como entusiasmado de la idea de hacer un formato que yo disfruto mucho. La verdad que
Sí, yo creo que una mezcla de cosas. Yo creo que ambición también, como habíamos hecho muchos cortometrajes, uno quiere hacer algo distinto o más grande, algo así. Había algo también como un poco tonto, pero divertido, que era, hicimos La Casa Lobo, al menos el nombre y la idea de hacer un largometraje es algo que estuvo dando vuelta desde 2008, como desde que hicimos Lucía y Luis. Y tenía que ver con que hicimos estos cortometrajes, Lucía y Luis, que cada uno estaba identificado a una habitación. Entonces pensamos que la tercera pata, que finalmente se desligó narrativamente, pero que tenía que ver con eso, era hacer no una habitación, sino que una casa entera. Y como la habitación eran cortometrajes, la casa entera debía ser un largometraje, algo así. Tenía que Y ver de con hecho en eso. la película más o menos Sí. cada habitación dura entre 3 y 5 minutos. Claro, Esos son en el fondo varios cortos sí. como pegados. Eso no lo debería haber dicho. Es un largometraje.